Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Hoy es jueves, día de estudios, día de profundizar un poquito más en la palabra. Aunque si examinamos bien nuestro ministerio, yo no me conformo con lo que veo en la tinta. Me gusta ir un poco más allá, un poco más al fondo, averiguar por qué algunas cosas están en la palabra, qué quiere decir, aplicar algunos principios, no solamente teológicos, sino espirituales, de preguntarle a Dios, de ponerme a conversar con Él y preguntarle al Señor qué significan algunas cosas que están en la palabra, para poder ir a otro nivel de comprensión. Como ustedes ya habrán visto, yo no me conformo con lo que está ahí, quiero ir un poco más profundo. Quiero ser un buen maestro de la palabra, me gusta la excelencia. Por eso es que cuando en la congregación me ven muy exigente con el sonido, con los colores, con la ropa, con la música, es porque me gusta darle lo mejor al Señor. Y cuando Él me da lo mejor, lógicamente yo quiero darle lo mejor todavía. Es como una reciprocidad. Nunca le voy a dar lo mejor, lógicamente, porque soy limitado. Pero en ese juego, por así decirlo, Él me permite escudriñar la palabra y darles a ustedes lo mejor, el mejor pan, el mejor vino, para que ustedes, mi congregación, mis amigos, pastores que escuchan y que ven estos programas, estos mensajes, puedan también tener la oportunidad de saborear con más deleite la palabra. Es por eso que esta noche quiero compartir un mensaje que está en la palabra, lógicamente. Y como se habrán dado cuenta, estoy siguiendo una serie de artículos, de mensajes, de estudios, desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, pasando por todos los puntos del desierto. Ya la semana pasada vimos Cades Barnea, un mensaje que me dejó impactado a mí y que fue un desafío aún más para mi vida, para no quedarme donde estoy. Por eso es que insisto en que soy un pastor que busca la excelencia, que busca ir más allá, ¿verdad? Una metalectura y llevar al pueblo que Dios me ha encargado también a esos niveles, para hacer de mi congregación una congregación realmente que conozca la palabra, que conozca a Dios, que lo experimente, que disfrute esas dulzuras de la leche y la miel que son la revelación fresca y abundante de la palabra. Aparte de todo eso, quiero llevarlos poco a poco, de semana en semana, a un nivel en donde ustedes conozcan más profundamente no la teología, sino los misterios que hay en la palabra, guardados para nosotros. Esta noche quiero leer una porción que está en Deuteronomio 34:8 y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Fíjense que Moisés había sido lo mejor que les había pasado a los hebreos desde que salieron de Egipto. No habían tenido un líder nunca, porque están saliendo de Egipto por 430 años y ahora se encuentran en el desierto siendo guiados por un hombre maravilloso de carácter, un hombre noble, pero también exigente, un pastor como Moisés que los había llevado ante la misma presencia de Dios. Había hablado con Dios a favor de ellos, había peleado a favor de ellos, peleó batallas y toda la cosa. Así que ellos nunca habían visto ni nunca habían tenido un líder como él. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia hoy. Líderes que peleen por ellos, que se expongan a veces a la crítica y todo eso, como vamos a ver más adelante. Pero este pueblo de Israel, de repente,
Moisés sube al monte y ahí muere, se acabó. Así que Moisés había sido su líder por 40 años. Los había defendido de los amalecitas, de las tribus que los atacaban en el desierto. Los había defendido de la ira de Dios cuando pecaban incluso. Moisés era el hombre en quienes ellos habían confiado para que los llevara a la tierra prometida. Moisés fue el hombre que les había hablado lo que Dios decía para ellos. Estaban tranquilos bajo el liderazgo de Moisés. Así que Moisés es el paradigma de lo que cualquier iglesia podría desear. Un buen pastor, tierno, amable, cuidadoso, guerrero, pero también disciplinado, exigente hasta lo sumo, para presentarle a Dios un pueblo santo, un pueblo consagrado. Y esa debe ser la lucha de todos de un pastor, consagrarse, buscar a Dios de tal manera, mantener una relación íntima y personal con Dios para darle el ejemplo a su pueblo, para darle el ejemplo a las ovejas que le fueron encargadas. Y Moisés es ese tipo de pastor. ¿Qué diéramos nosotros por llegar a ese nivel? Se necesita un temple, una garra muy especial para poder llegar a ser lo que Moisés fue para el pueblo de Israel. Pero llegó el momento de hacer cambios. No todo es eterno en esta tierra. Dios tiene planes de bien y Dios tiene sus estrategas, por así decirlo, tiene sus instrumentos. Así que llegó el momento de hacer cambios y Moisés muere. Fue algo tan doloroso para los israelitas que normalmente, según la tradición, se lloraba a un muerto por 7 días, pero ellos se dolieron tanto que guardaron luto por 30 días. O sea que no era solamente un acto de llorar y nada más. Significaba, el luto de ellos significaba estar sentado llorando todo el día, sentir la tristeza más profunda dentro de sus corazones por la pérdida de su líder, cortarse el cabello y jalonarse la barba, romperse la ropa y sentarse sobre ceniza. 30 días. Imagínense aquel campamento de casi 2 millones de gentes, todos sentados en ceniza sin comer, apenas beber agua, sin bañarse durante 30 días llorando de tristeza y de dolor porque su pastor, su líder, los ha abandonado. Esa es la imagen que tenemos en este momento. 30 días lamentando la pérdida de su querido pastor. ¿Qué iban a hacer ahora para entrar a la tierra prometida? Esa es la pregunta. ¿Y ahora quién nos va a guiar? ¿Y ahora quién nos va a seguir llevando? ¿Y ahora quién nos va a ayudar a entrar a la dimensión que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo iba a ser posible olvidar a alguien tan querido por el pueblo? Pero Dios tiene sus caminos, que son mejores que los nuestros. Y Deuteronomio 34:9 tiene una frase cortísima, pero muy profunda, y es lo que a mí me gusta investigar. Aparte del efecto de la muerte de Moisés, ¿qué pudo haber sucedido en el corazón y el alma de este pueblo, según las tradiciones, las historias que nos cuentan los historiadores, los estudiosos? Aparte de eso, este texto es corto pero muy profundo y dice, y Josué se levantó, y Josué. Vamos a ver qué está haciendo Josué en esta parte de la palabra. ¿Por qué está su nombre escrito seguidamente de hablar de la muerte de Moisés? Dios les dio una nueva esperanza. Levanta a Josué para que los introduzca a la tierra prometida. Ahora quiero que me escuchen porque vamos a meditar por un momento el papel de nosotros los pastores. Quizá voy a decir cosas que ofendan a más de alguno, pero recuerden que como su pastor siempre les he enseñado que yo no predico para que usted no se ofenda. Predico lo que Dios quiere que predique, y aparte, que si predico algo que le ofende, no le pide perdón Dios. Yo le pido disculpas, pero no puedo dejar de cumplir lo que Dios me manda que le diga. Así que prepárese. Todos los que Dios levanta para guiar al pueblo a su tierra prometida tenemos un límite. Sí, nos encariñamos,
Nos llevamos bien, ayudamos a levantar a los caídos y sanar a los quebrantados. Les damos de comer al hambriento y consolamos al triste. Pero eso es solo la frontera a la tierra prometida. No podemos llegar más allá. Figuradamente hablando, debemos morir. Debemos dejar de tomarlos de la mano para que sea Josué quien nos introduzca y les lleve al lugar de la leche y la miel, al lugar de delicias. Eso ya no podemos hacerlo nosotros. Por eso era necesario que Moisés muriera y que otro tomara su lugar. Josué, qué irónico o qué casualidad o qué plan perfecto de Dios, que en hebreo Josué es Yahoshua y es el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero no voy a hablar de hebraísmos, quiero hablar de la historia pragmáticamente hablando. Moisés no podía llevarlos a su destino. Era Josué el nombrado por Dios para hacerlo. Moisés solo pudo llegar a la frontera, recuerde Cades Barnea, y a la orilla del río Jordán. Moisés solo pudo llegar hasta ahí. No se confundan, hermanos. Nosotros, sus pastores, les amamos. Les amamos tanto que nos exponemos a la burla de algunos, a que nos critiquen por querer arreglar sus vidas, que nos ignoren y no se ocupen de nosotros porque creen que no necesitamos un pedazo de su pan, que creen que no necesitamos un abrazo o una mirada de compasión, hermanos. Sí, les amamos y tratamos de cuidarlos porque esa es nuestra misión. Pero también es cierto que debemos morir en algún momento para que sea Josué, el suyo y el nuestro Jesús, quien nos lleve a todos a la tierra de la promesa. Eso es lo que estamos viendo aquí. Moisés había sido un buen líder, un buen pastor, les entregó la palabra, les entregó la ley, les dio mandamientos, todo lo que Dios dijo que era para ellos, Moisés se los entregó. Pero llegó un momento en que la función de Moisés terminó, ya no puede seguir más adelante, no porque se haya cansado, no porque los haya dejado de amar, sencillamente hay una frontera, hay un hasta aquí para los pastores humanamente hablando, y muchas veces el pueblo no lo entiende. Y ahí es en donde nos critican, que no estábamos cuando más nos necesitaron, que no estuvimos cuando necesitaron una visita al hospital, una oración en el cementerio, un acompañamiento en un velorio. ¿Por qué no vino el pastor? ¿Por qué no vino la pastora? ¿Por qué no me atendió cuando más lo necesité? Mis queridos, nosotros como Moisés tenemos una frontera, tenemos un hasta aquí de parte de Josué. Otro tiene que tomar su lugar para poderlos llevar a una dimensión a la cual yo, por mucho que estudie la palabra, por mucho que quiera enseñarles, por mucho que quiera introducirles a una dimensión de fe totalmente diferente, nueva para cada uno de ustedes, no puedo hacerlo. Y esa es la impotencia más grande que nosotros los pastores podemos vivir y sentir a veces la incomprensión del pueblo, porque morimos a nuestras fuerzas, morimos a nuestro deseo de seguir adelante, pero la orden del Señor es que tenemos que entregarlos en las manos de alguien superior, de alguien a quien Dios haya escogido. Y en nuestro caso, en esta historia, Dios escogió a Josué. Moisés ha sido bueno, es cierto. Por eso recordemos las palabras que el Señor les dijo al pueblo o a Josué. Moisés, mi siervo, ha muerto. Levántate y mete a este pueblo a la tierra prometida. Nosotros los pastores somos limitados. Nos da tristeza y a veces duele que muchas personas no entienden cuando no podemos cumplir su voluntad y su deseo, pero es porque Dios nos pone un hasta aquí, nos pone un río Jordán, nos pone una orilla a donde ya no podemos seguir nosotros, porque nosotros, como Moisés en aquel tiempo, también somos ovejas del prado de Dios. Eso es lo que no entiende mucha gente que se congrega con nosotros. Cuando necesitan la leche y la miel prometida, un consuelo, una palabra, una visita, ya nosotros no podemos hacer nada.
Cuando ustedes necesitan el consuelo para sus vidas, nosotros como Moisés ya no tenemos la capacidad para hacerlo. Solo Josué, solo Jesús puede hacerlo. Es por eso que Moisés tenía que morir antes de llegar al destino. La misión de Moisés fue entregar al pueblo a Josué para que él lo introdujera a una vida abundante, y ese es también nuestro papel. No nos desprecien cuando no podemos hacer más por ustedes. Amamos tanto al pueblo que no queremos verlos sufrir. No queremos verlos pasar necesidades. No queremos verlos solos. No queremos ver a sus hijos sufriendo las cosas del mundo. No queremos ver a sus hijos mendigar pan, atrasarse en el pago de un colegio, que no les dé graduación porque deben, que les cancelen la matrícula porque no han pagado el año pasado. Nos duele, pero no podemos hacer más. Nos duele a veces cuando dejan de ir a la iglesia los domingos, cuando pasan 2 o 3 semanas sin estar con nosotros, adorando y alabando a Dios. Nos duele, y nos duele más a veces no poder acercarnos y preguntarles: ¿qué te pasó? ¿Por qué no te he visto? ¿Por qué te has ausentado tanto? Pero no podemos hacerlo porque somos como Moisés. Hasta aquí podemos llegar. Hasta ese momento, ese temor de querer pasar al otro lado sin el permiso de Dios. Ese es el dolor de nosotros los pastores a veces. No poder dar el consuelo que a veces ustedes necesitan. Tenemos que morir, como Moisés tuvo que morir para que otro tomara el lugar que le correspondía y hacer lo que Moisés no pudo hacer. Ese es nuestro papel, hermanos. No nos desprecien cuando no podemos hacer más por ustedes. Sería un pecado querer ocupar el lugar de Jesús en sus vidas. Sería una blasfemia. Sería profanar la santidad de Dios. Querer hacer por ustedes lo que solo Él puede hacerles. Necesitamos su comprensión. Necesitamos que nos entiendan, que nos acepten así como somos, limitados. Moisés vivió 120 años y los últimos 40 años lloró, sufrió, anheló que ese pueblo entendiera algo. Solo Dios puede hacer las cosas que a Él le atañen. Nosotros no podemos hacerlo. Y no es por falta de amor, es por falta de fuerzas, de sabiduría y sobre todo por falta de llamamiento. No hemos sido llamados a jugar el papel de Jesús, porque yo mismo, mi esposa misma, necesitamos la ayuda de nuestro Josué, que es Jesús. Pero también, ¿qué me dice de las cosas buenas que tiene que dejar que mueran para heredar su promesa? Son cosas buenas, es cierto, pero que no les serán útiles en su caminar. Pueden ser ciertas comodidades, las tradiciones y las redes de seguridad. Puede ser su religión monótona que tiene que dejar, tiene que morir para seguir adelante. Quizás sean uno o más hábitos diarios o maneras de pensar que ha desarrollado a lo largo del camino. Esos pensamientos que le han estorbado en su caminar. Esas costumbres que adquirió quizá en alguna iglesia, en alguna congregación o desde niño, y que no le dejan entrar a poseer su tierra prometida. Moisés ya no está. Él no va a poder luchar contra esas cosas que están arraigadas en el corazón de algunos de ustedes y que se niegan a aceptar la ayuda que se les quiere dar para llevarlos a los brazos
del único que puede cambiarlos y llevarlos a la plenitud de la vida que es Jesús. Quizá una carrera productiva, un negocio rentable, quizá una mentalidad cuadrada sobre la vida devocional, un método que le ha mantenido en la palabra, pero que no le ha hecho crecer en ella. Te lee un verso, un proverbio, un salmo, y ahí se queda. Y ahora venimos nosotros los pastores y le exigimos, entre comillas, que vaya más, que dé un paso más, y entonces viene la crítica. ¿Y para qué? No es que no tienen por qué meterse en mi vida, no tienen por qué obligarme, no tienen por qué meterse en mi intimidad con Dios. Yo sé cómo estoy con Dios, sí, pero Dios le dijo a Moisés que insistiera una y otra vez. ¿Cuántas veces Moisés entró en cólera, en ira? Porque el pueblo, lo dice él, era un pueblo de dura cerviz. Quebró las tablas cuando los encontró adorando al becerro. Le pegó a la roca cuando debió haberle hablado. Hizo cosas fuera de la voluntad de Dios con tal de cuidar a ese pueblo. Y ese pueblo no fue agradecido. Y ahora lo están llorando 30 días. Llorando a un hombre que dio su vida prácticamente por ellos. Llorando por un hombre que se desvivía por atender a toda la gente. Hasta que llegó Jetro y le dijo que no era bueno lo que estaba haciendo. Líderes como Moisés, a veces las iglesias tienen pastores así y no los aprecian, no les tienden la mano, los ignoran, los hacen sentir inútiles, que no vale la pena conversar con ellos, tomarse un café, ser amigos. Por eso es que muchos pastores son los hombres más solitarios. Las pastoras son las mujeres más solitarias. No pueden confiar en nadie. Porque cuando se sientan a tomar un café con alguien es para criticarla, para señalarle sus errores, para mostrarle sus pies de barro. Y después, como en este caso, pasan 30 días llorando la muerte de su líder. ¿Qué tendrá que morirse en su vida para que usted pueda entender este ministerio? ¿Qué tendrá que morir en su vida, en sus conceptos, en sus estructuras mentales, para que usted pueda aceptar que todo tiene que morir, para que entre en acción el único que puede introducirlo a la vida abundante, que es Josué? No se trata de cosas malas, tan solo son cosas temporales, cosas de ayer, cosas que le sirvieron de ayuda, que hasta incluso las necesitó para una parte del camino, pero que no pueden llevar el resto del viaje. Es ese bagaje, hermanos, que a veces llevamos en nuestra alma, en nuestro corazón, esos deseos de superarnos, esos anhelos de salir adelante, pero que con el tiempo se convierten en un lastre, en un estorbo, porque cuando la palabra quiere entrar al alma, al corazón y transformarnos, esas cosas no nos dejan. Como Moisés, eso tiene que morir y usted quedar libre de ese peso para poder correr la carrera que Josué tiene para usted, que Jesús está esperando en la frontera, que muera Moisés y entra él a dirigir sus pasos. Tal vez Dios le está mostrando que ha puesto demasiada confianza en otra persona para que le ayude en el viaje. Por ejemplo, puede pensar que ha encontrado la iglesia perfecta, en donde adoran a Dios como a usted le gusta. De pronto la gente cambia, lo tratan mal y le hacen a un lado, y ahora está a punto de perder la fe en los hermanos y en Dios. Pérdidas como esta lastiman. No se pueden olvidar de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para asimilar la pérdida. Eso pudo pensar el pueblo que había perdido la esperanza de entrar a la tierra prometida, porque con la muerte de Moisés, para ellos, ya no había nadie que los ayudara.
pero Dios tenía sus planes de bien para ellos y para nosotros. Y sigue diciendo el texto: así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Todo termina, mis queridos. No podemos seguir aferrados al pasado por muy bueno que haya sido. No podemos seguir viviendo en un pasado que no nos deja avanzar a recoger nuestros racimos de bendiciones que nos esperan al otro lado del río. Nuestro Moisés ya no puede seguirnos. Ahora tenemos que dejar que nuestro Josué haga su obra y nos ayude a vencer lo que haya que vencer para entrar a poseer lo que nos prometieron cuando salimos de Egipto. Con este mensaje quiero honrar a nuestro pastor Vladi. Él nos enseñó la fe. Fueron años de enseñanza muy hermosos. Una insistencia en que yo personalmente cambiara mis paradigmas. Una insistencia en su palabra, en su mensaje cada miércoles allá en aquel restaurante, para que yo aprendiera algo más de lo que el doctor Ríos nos había enseñado. El doctor Ríos fue el Moisés que Dios usó para llevarnos a la doctrina, a la pureza de la palabra. Pero llegó un momento en que había que pasar al otro lado y el doctor ya no podía hacerlo. Ahora le tocó al pastor Vladi enseñarnos la fe. Pero Vladi también llegó a su propia frontera. Él solo pudo llegar a un nivel del camino. Ahora le tocaba a Josué, a Jesús, traernos a esta nación y hacernos vivir realmente lo que nuestros dos mentores allá nos habían enseñado. Y venimos a esta nación con las manos vacías, pero con el corazón lleno de esperanza. Y Dios puso a ese Josué, a ese maravilloso Jesús, para que nos consolara y nos mostrara su mano bendita y empezáramos a disfrutar esas uvas, esos frutos abundantes de esta nación. Y aún en medio de las batallas de los gigantes, de la crítica, del desprecio, Josué, Jesús, estuvo con nosotros, venciendo gigantes. Eso no lo hubiera podido hacer el doctor Ríos. Eso ya no era función del pastor Vladi. Esa función era exclusiva de nuestro Jesús amoroso. Y es el mismo que hoy le está hablando a usted, para que entienda que todo lo que signifique Moisés en su vida tiene que morir, incluyéndonos a nosotros. Que todo lo que signifique Moisés, el liderazgo, tiene que morir para que usted tome la mano de Jesús y siga adelante, que vaya a vencer a esos reyes, a los Jericó que encuentre en su camino, a los gigantes de Gad. Es ahí en donde nosotros bendecimos la vida y la memoria de nuestros pastores anteriores, porque uno nos abrió los ojos a la verdad y el otro nos abrió los ojos a la fe. Pero de ahí en ese momento, cuando cruzamos el puente de las Chinamas, ese fue nuestro Jordán. Ahí nos tomó de las manos nuestro Jesús, quien nos ha traído hasta hoy. Y es lo que nosotros queremos hacer con ustedes. Es lo que nosotros queremos enseñarles. A pesar de los desprecios, de la burla. No de todos, los reconozco. Hay gente maravillosa en nuestra congregación. Gracias por lo que han hecho para mantener al día las ofrendas y cancelar la cuota del local. Pagan la luz, el agua, el internet. Gracias. Pero aún en medio de todo, tristemente, hay algunos que no entienden y se apartan y nos hacen sentir menos que nada. Es doloroso. Y eso es lo que Moisés tuvo que aprender en esos 40 años de desierto. Nuestro pastor Vladi nos enseñó la fe, pero él solo pudo llegar a la frontera.
Después nos entregó al cuidado de nuestro Josué para que nos llevara por la tierra de bendición que hoy disfrutamos en esta nación. No lloro de tristeza, no lloro de dolor, lloro de impotencia. Porque cuántas veces, dijo Jesús, los quise proteger bajo mis alas como la gallina, pero no quisieron. Muchos no han querido, nos han acusado de entrometidos, de querernos meter en su privacidad, de averiguar qué hacen, quiénes son, dónde están, qué hacen. No es por nosotros, mis amados, es por ese llamado de Dios, de entregarlos en las manos de Jesús. Moisés no pudo hacerlo. Tristemente, la generación que Moisés sacó tuvo que morir, y él con sus propios ojos tuvo que sufrir la muerte de los amigos que se fueron quedando poco a poco en el desierto. Él tuvo que sufrir la tristeza y el dolor de esas 2,5 tribus que le dijeron: no queremos la tierra prometida, aquí está bonito, aquí en la frontera en Cades Barnea. Déjanos aquí, Moisés. ¡Qué impotencia! Allá está la tierra, están los frutos, ustedes las vieron. Vieron los racimos, pero no quisieron. Y Moisés murió. Y toda esa generación tuvo que morir. Es doloroso decirlo, mis amigos, pero nosotros también tenemos que morir a sus esperanzas para que sea Jesús quien se convierta en su verdadero consolador. Porque al igual que ustedes, Él nos consuela a nosotros. Al igual que a ustedes, Él nos tomó de la mano allá en aquel río La Paz, frontera entre Guatemala y El Salvador. Nos tomó en sus brazos y no nos ha defraudado. No nos ha defraudado. Seguimos en contacto con nuestro pastor Vladi. Lo amamos, lo honramos, lo respetamos. Pero él tuvo que morir también. Él tuvo que morir espiritualmente hablando para entregarnos en las manos de nuestro Jesús. Y ese es nuestro deseo. Y ese es el centro de este mensaje. El próximo domingo vamos a ver la entrada, el cruce del río Jordán, pero por hoy permítanme expresar mi corazón y abrirlo delante de ustedes. Porque imagino yo a este pueblo llorando 30 días la muerte de su siervo, de su pastor, la muerte del hombre que lloró por ellos, que se alegró algunas veces al ver sus victorias, pero que se frustró al ver sus derrotas y no poder hacer más, y no poder ir un paso más, porque llegó el momento en que tuvo que morir. Y esa es nuestra función, entregarlos a ustedes en las manos de Jesús, enseñarles a creer, enseñarles a pedir, a vivir, a disfrutar, enseñarles a clamar, enseñarles a caminar de su mano. Eso es todo. Como dijo alguien, Pablo lo dijo en una de sus cartas: yo no quiero lo de ustedes, los quiero a ustedes. Nosotros no queremos sus bienes, no queremos sus cosas materiales, los queremos a ustedes. Y Moisés quiso a este pueblo con todo su corazón. Algunas veces se peleó con Dios por causa de ellos. En una ocasión le dijo: si los vas a matar a ellos, bórrame a mí del libro de la vida. Mire qué pastor admirable. Y no lo apreciaron. No lo cuidaron. No cuidaron su corazón. Lo criticaron cuando se casó con otra esposa. Sus hijos no aparecen por ningún lado. Fue un hombre, la figura de Cristo, lógicamente. Pero estoy hablando humanamente. Y esta noche yo quiero que usted, allí donde está, se ponga a meditar por un momento
ha aceptado nuestra mano de compañerismo, ha aceptado nuestra amistad, ha aceptado usted que hay cosas que no podemos hacer por usted. Entiende ahora, disculpe la expresión, pero comprende ahora la magnitud de nuestro dolor cuando los vemos solos, aislados. No sabemos si están pasando hambre, sufriendo. Cuando sus hijos quizás no han llegado a casa, ni cuenta nos damos porque usted cierra su teléfono, porque usted cierra la comunicación, para que no se enteren los pastores. Y a veces nos encontramos con mi esposa preguntándonos, mira cielo, ¿y ha escrito fulano? ¿Ha sabido algo de Mengano? Y me dice, para nada. Ahí están, pero no se comunican. Triste, pero así es. Pero también lo entiendo. Quizá usted ya encontró a Josué. Quizá usted ya está caminando de la mano de Josué, de Jesús, y ya no nos necesita. Ya consoló su corazón, ya consoló su soledad, ya consoló su necesidad de ser guiado. Si es así, gloria a Dios, hemos cumplido nuestra misión. Hemos cumplido la función para la cual hemos llegado a su vida. Hemos cumplido el tiempo de nuestra caminata con usted. Esta noche, que nos ha acompañado y que ha escuchado esto con atención, yo voy a hacer una oración para darle gracias a Dios, porque algunos de ustedes ya llegaron al encuentro de Jesús. No es que hable de salvación, hablo de experiencias, hablo de ese impacto profundo que sucede en el alma cada día cuando elevamos una oración y a los pocos minutos recibimos una respuesta de parte de nuestro Josué, que es Jesús, y nos trae ese racimo de uvas, nos trae esa jarra de leche y ese panal de miel para endulzar nuestro camino. Padre, muchas gracias, te bendigo, te agradezco este mensaje, este estudio. Honro, Señor, a mi congregación. Bendigo a aquellos que no nos han dejado solos. Bendigo a aquellos que han atendido las necesidades de tu casa y las nuestras. Bendigo a aquellos que se esmeran por hacernos sentir que somos útiles en sus vidas. Bendigo a aquellos que nos han ignorado, porque nos han hecho sentir, Señor, como Moisés, la impotencia de no poder hacer más por ellos. Gracias por todo, gracias por todo. Bendigo a mis hermanos donde quiera que estén, aún fuera de nuestras fronteras, y bendigo sus vidas. Y que esta palabra sea bálsamo, enseñanza y exhortación también. Los bendigo, mis hermanos, feliz noche, y espero que nos volvamos a ver por este mismo medio el próximo domingo, que tendremos otro mensaje de impacto, otro mensaje de excelencia, otro mensaje que nos mueva nuestras alfombras de comodidad y nos haga ver que hay mucho más todavía en el camino con Cristo. Dios los bendiga y feliz noche a todos.